Pues así está la situación, José María. Quiero preguntarte, quiero saber también cómo estás viendo tú, sobre todo las últimas semanas, ¿no? Las últimas horas que parece, bueno, pues que hay una escalada tanto verbal como, bueno, a la hora de actuar, pues que indica que la tensión parece que se está disparando entre ambos bloques, como bien nos está explicando ahora Bernardo. Quiero saber cómo lo ves tú, por este punto de vista. Sí, bueno, yo creo que estamos en la tónica general. Yo creo que el lenguaje verbal por parte de las instituciones europeas y sus representantes ha sido siempre un tono agresivo con respecto al conflicto y con respecto a Rusia. Vamos viendo que los acontecimientos van pasando, algunos de ellos controlados, otros de ellos sin control, como es el caso de ese obús que habría caído a tan solo 150 metros, ¿no? del convoy del presidente, del primer ministro griego, ¿no? En su visita a Odessa. Si ese obús hubiera caído 150 metros más allá y hubiera herido, causado daños en el convoy, en la representación griega, pues estaríamos hablando ahora mismo de activar el artículo 5 del Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, ¿no? De la OTAN. Lo cual, pues bueno, cuando uno entra en este tipo de conflictos, sabe cómo empiezan, pero no saben cómo acaban, ¿no? Y muchas veces, la casualidad o a veces un hecho inesperado, fortuito, completamente colateral, pues puede acelerar las cosas de una manera completamente imprevisto. Lo que sí que parece que hay un acuerdo unánime entre los contendientes directos e indirectos es que el conflicto siga estando geolocalizado en lo que es la parte oriental y sur de Ucrania. Lo que también parece que hay un acuerdo tácito es que, pues bueno, la Unión Europea y Estados Unidos tienen un proxy que es el gobierno de Zelensky, que es Ucrania, que lucha esta campaña contra Rusia en territorio ucraniano con el apoyo militar, con el apoyo económico y con el apoyo internacional pues de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Donde están pues, los países europeos, Japón, Australia, Corea del Sur y otros, ¿no? Por otro lado, pues bueno, parece que hay una intención de desacoplamiento paulatino, pero midiendo muy bien el efecto boomerang, que son las sanciones, que es, oiga, yo tengo a los ucranianos que son el parapeto a lo que es ese, bueno, es la expansión rusa, y el interés ruso directo territorial, pero por otro lado yo voy imponiendo sanciones, pero estas sanciones lo que van haciendo es de forma paulatina pues romper ese lazo tan estrecho económico y comercial que había entre Rusia y Europa. Bien, como no puede ser una ruptura total porque las consecuencias para Europa serían terribles y hemos visto algunas de ellas en forma de inflación y de otras maneras económicas, pues entonces lo tenemos que hacer de forma gradual y de forma paulatina. Y al mismo tiempo Rusia pendula hacia nuevos aliados, abriendo rutas transiberianas con esos oleoductos, con esos gasoductos, con esas infraestructuras para conectarse con China y luego con esas rutas transárticas por las que esas plataformas árticas bombean ese LNG a grandes superbarcos que posteriormente pues, van a Japón, a Australia y a muchos otros países, incluido también países de la Unión Europea que no tienen más remedio que seguir comprando gas natural ruso, primero porque no está sancionado y en segundo lugar porque sigue siendo el más barato. Entonces, estamos ahí en esas paradojas, ¿no? La política hace muy extraños compañeros de cama y todo este conflicto donde tienes a una potencia como Rusia, que aunque en términos absolutos no deja de ser comparable con Italia, pero que en términos de materias primas y de materias primas estratégicas, pues es la mayor potencia del mundo. Y eso tiene un impacto clarísimo en lo que es la economía, lo que es la capacidad industrial, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que estamos en ese debate. Creo también que estamos
a pocas semanas de que se disuelva el Parlamento Europeo. Hay elecciones en Europa del 6 al 9 de junio. También las elecciones norteamericanas y esas encuestas que darían, parece que por una estrecha diferencia a Trump sobre Biden en unas elecciones el 5 de noviembre, pues bueno, están un poco... están moviendo, agitando el avispero, ¿no? Pero lo que está pasando y las declaraciones de Alemania están dentro del guión y son una deriva natural para que sus ciudadanos no viajen a Rusia, natural, previsible en lo que es en la próxima fase del conflicto. Y además tengamos en cuenta que desde el principio de las sanciones se prohibieron los vuelos comerciales desde Europa a Rusia y que ahora mismo si un europeo quiere ir a Rusia tiene que hacerlo a través de un tercer país que no sea miembro de la Unión Europea. Es decir, que el turismo a Rusia por parte de los europeos se ha reducido drásticamente y a muchos europeos, incluso si no hubiera esa prohibición, solo por sentido común y por ver lo que está pasando a nivel geopolítico y leer las noticias, pues a muchos de ellos se les han quitado las ganas de visitar Rusia, ¿no? Bueno, pues pasamos de la alerta por parte de Alemania, esta recomendación urgente que les contábamos de no viajar a Rusia, a la alerta por parte de Rusia. Hoy ha hablado un alto general precisamente a tenor de todo lo que estamos comentando, ¿no? De la escalada por parte de Alemania, esta filtración de altos cargos militares, las palabras de Emmanuel Macron, que no descartaba enviar tropas, luego sí, luego no. Bueno, sigue todavía planteándoselo porque hoy volvió a decir que no hay límites en el apoyo a Ucrania. O sea, parece que todavía no lo tiene muy claro Emmanuel Macron, pero la última hora, hablando de Rusia, pasa porque dicen que no descarta una guerra a gran escala contra Europa. Luis, esto sí que es un paso más. Es algo más, pues, por ejemplo, que esta recomendación por parte de Alemania, ¿no? Parece que Rusia lo tiene claro y, sobre todo, con estas amenazas por parte de Europa, de Macron, de Alemania, pues parece que empieza a asomar cada vez más la opción de una guerra a gran escala, poniendo el foco en Europa. Sí, y yo creo que esto tiene mucho que ver con que determinados líderes, como te lo decías el caso de Macron, realicen ciertos comentarios que deberían no realizarse a la luz pública o por lo menos circunscribirse a lo que es un debate del gobierno o un debate en un gabinete o contemplar una posibilidad más dentro de las reuniones que puedan mantener con los servicios de inteligencia, ¿no? Pero si Emmanuel Macron dice que contempla una posibilidad que supone enviar tropas a Ucrania y esto desencadena una guerra con Rusia, pues obviamente Rusia tampoco va a estar impasible, ¿no? Ante esos comentarios y es lógico, dentro de esta lógica bélica que tenemos, que Rusia pues tampoco lo descarte, ¿no? Es decir, bueno, si usted manda tropas y yo me veo atacada, pues obviamente yo tendré que responder. En este contexto tendríamos una vuelta a una situación contraria a la que tenemos a día de hoy, ¿no? Tropas francesas atacando y participando de un conflicto armado en Ucrania en el que, por lo menos formalmente, no lo están haciendo. Sí que es verdad que la OTAN y mejor dicho, los países de la OTAN están suministrando armamento y munición a las tropas ucranianas, pero lo están haciendo al ejército ucraniano. No están destinando tropas y no están destinando ningún tipo de mando militar sobre el terreno para que realice acciones concretas, ¿no? Si las acciones que Macron se refiere van por este camino, como parece ser que era la intención, pues obviamente esto cambia las tornas. Vamos a tener, o tendríamos, vamos a hablar en condicional para un poco también curarnos en salud, pero en ese escenario en el que el presidente Macron, por seguir personalizando y personificando en este ejemplo, decidiera enviar tropas o algún tipo de división del ejército francés a Ucrania, que entrara en conflicto con las tropas rusas, incluso atacara ciertas posiciones enemigas, esto cambiaría, como digo, totalmente el panorama bélico. Y en este escenario, pues Rusia, por supuesto, es de esperar o cabría esperar que reaccionara de alguna manera y esto se extendiera, ¿no? Esperemos que no llegue el escenario a una crudeza como esta, pero la respuesta rusa es consecuencia de las declaraciones de Macron. Por eso, unas veces dice que sí, otras veces dice que no.
Yo decía la semana pasada que cuanto menos me parecían unas declaraciones irresponsables y peligrosas viniendo de un jefe de Estado, más allá de que, bueno, pues todo se pudiera estar de acuerdo o no, yo sigo manteniendo eso, que son unas declaraciones que no debía de haber realizado, por lo menos escalar hasta la opinión pública, y que hemos visto lo que ha sucedido, ¿no? Como todo esto ha ido generando un clima todavía de mayor crispación, de mayor aspereza en estas relaciones ya de por sí tensas y difíciles entre Rusia y Ucrania, y por extensión a los países de la OTAN, ¿no? Yo no es por justificar a Putin, creo que puedo ser sospechoso en muchas cosas menos de eso, ¿no? Pero dentro de esta hilera de declaraciones, pues la reacción de Rusia y del presidente Putin, pues es lógica, ¿no? Es que tampoco cabría esperar lo contrario, que Putin dijera, bueno, pues que Occidente mande todas las tropas o todas las divisiones o participe militarmente, entre abiertamente en el conflicto con Ucrania y se enfrente a mis ejércitos, pero yo no voy a reaccionar de ninguna manera. Eso es algo inconcebible, que Putin tampoco se puede plantear. Ya digo que es que tampoco cabe que sea de otra manera, pero ya por cerrar un poco, es la consecuencia lógica de esas declaraciones, ¿no? Ante un ataque o un recrudecimiento, Rusia no va a permanecer impasible. Sería de una ingenuidad y de una infantilidad supina pensar que puede ser así. ¿Cuál es también tu punto de vista, Adrián? ¿Estamos dando demasiada importancia a Macron? ¿Es el que está provocando esta escalada, al menos, como decimos, verbal, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, hoy Rusia ya decía pues que cada vez ven más probable que haya una guerra a gran escala, lo cual es preocupante, también lógico, como bien explicaba Luis, a tenor de las palabras de Emmanuel Macron. Sí, pero es que no son las palabras de Emmanuel Macron. Al final, viendo el contexto de estos días o semanas, las palabras de Macron han sido una parte dentro de todo ese contexto. Hay muchos otros líderes que se han posicionado en la misma dirección, desde líderes europeos hasta Joyce Austin en Estados Unidos. Ha habido movimientos concretos de tropas, movimientos en el Mar Negro, movimientos desde Rumanía, ya directamente de la OTAN, pues, trasladando que efectivamente que no tenemos miedo a actuar, a entrar en Ucrania, ¿no? Yo creo que estamos entrando ya en un contexto muy peligroso, muy peligroso. Hay que tener en cuenta que el riesgo en un momento determinado de estallido nuclear es mucho más difícil de prever que el estallido de un conflicto convencional. En el caso del estallido de un conflicto convencional siempre se ven pues, movimientos de acumulaciones o de tropas o de armamento que te pueden hacer prever que un conflicto puede estallar en una determinada dirección y pueden realizarse determinadas medidas pues, políticas o diplomáticas para detener ese conflicto. En el caso de un estallido nuclear, tan como están las cosas, eso puede ser cuestión de minutos. Puede ser cuestión de minutos en el momento en el que un país toma la decisión, ¿no? Hay que tener en cuenta que también ese contexto de agresión, una vez que se alcanza determinado nivel, puede partir, yo creo que ya lo dije el otro día, de cualquiera de las dos partes. Es una cuestión del miedo. En el momento en que hay una parte de las dos, y estamos ya llegando a una situación en que esto seguramente ya se va a detectar en las dos partes, en los dos bandos, ¿no? En el momento en que uno de los dos bandos piensa que el otro puede estar deseando atacar o pensando estratégicamente en atacar, ya el concepto de ataque preventivo empieza a tener lógica también en las dos partes. Y en el momento en que se entra ya en ese círculo, ya cualquiera de las dos partes puede decidir dar el primer paso antes de que lo dé el otro. Como el otro es el que quiere agredir, pero yo me anticipo. Pero claro, eso, independientemente de quién fuese el que realmente quería dar ese paso, pues eso ya al final deja de tener importancia, porque cualquiera de los dos, o porque realmente quiera agredir, o porque quiera anticiparse al que cree que va a agredir, ese estallido se puede producir en cualquier momento. Yo creo que estamos en un contexto muy peligroso. Ya digo que la élite occidental, la élite corporativa occidental, tiene un calendario estrecho desde aquí hasta las elecciones en Estados Unidos. Las tentaciones de hacer estallar el conflicto pueden ser muy grandes, y yo creo que en geopolítica especialmente
tendemos a hacer análisis demasiado dependientes de los intereses de los países, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la relación entre Europa occidental y Rusia, pues de estas expectativas territoriales de un bloque o del otro, yo creo que estamos olvidando muchas veces lo más importante, y es que lamentablemente las decisiones de entrar o no entrar en guerra no se suelen tomar por intereses de países, sino por intereses de grupos de interés, ¿eh? Y el problema que tenemos ahora es que precisamente esos grupos de interés que controlan Europa y Estados Unidos no se pueden quedar contentos con un cierre normalizado del conflicto. Cualquier cierre normalizado del conflicto en el momento actual sería mantener a Rusia, bueno, y con un cierto reforzamiento político y estratégico. Eso supone perder el control del mundo, eso supone pasar de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Esas élites de Wall Street y la City que han controlado el mundo durante generaciones no están dispuestas a aceptar ese contexto y están dispuestas a hacer lo que sea con tal de evitar situarse en ese concepto. Yo creo que este es el gran riesgo frente al que estamos. Esto luego se manifiesta en posiciones concretas. No es casualidad que sea Macron el que está haciendo más ruido en este momento, ¿no? Macron, todo el mundo sabe que es una persona estratégicamente muy débil, pero que tiene un gran apoyo detrás, que es su directa dependencia de la Casa Rothschild. Hay que decirlo, no actúa cuando habla y cuando defiende unos determinados planteamientos como está haciendo ahora, no está pensando en Francia ni en los intereses de los ciudadanos franceses, ni mucho menos. Está pensando en los intereses de la Casa Rothschild. También se está hablando de que hay un cierto flujo en Alemania que está deseando de alguna forma reventar este proceso de agravamiento, digamos, de las hostilidades, ¿no? Y que de alguna forma las filtraciones que se han producido de ese vídeo de un grupo de militares amenazando con atacar el puente de Kers, o las propias declaraciones de Scholz, donde se le ha acusado digamos, no solo de imprudencia, sino de delación con respecto al papel que están desarrollando Inglaterra y Gran Bretaña y Francia, manejando ellos mismos los proyectiles y los drones que están atacando Rusia. Bueno, todo esto está generando un contexto muy confuso en el conjunto de Europa, pero sí nos está revelando que a medida que se aproxima ese contexto de culminación, de crisis o de una situación de alto riesgo, pues unos empujan hacia adelante con todas sus fuerzas, como quizás está haciendo Macron, y aparecen también situaciones de nerviosismo o intentos de parar el proceso, como es posible que esté sucediendo en Alemania. Pues en este contexto que bien está explicando Adrián, este contexto peligroso, hablamos del Mar Negro, por ejemplo, con cazas británicos y también franceses que en las últimas 48 horas han tenido que ser escoltados por cazas rusos. Hablamos, bueno, de las tensiones verbales, de la escalada verbal, también en cuanto a actos, como por ejemplo esto que comentábamos, ¿no? Con estos aviones militares franceses y británicos que estuvieron a punto de entrar en territorio de la Federación Rusa. Bernardo, quiero que nos cuentes cómo ves este conflicto y también esta advertencia por parte de Rusia hablando de una guerra a gran escala contra Europa. No sé si de verdad es posible o de momento son meros avisos. O sea, ejercicios de prospectiva a tan largo plazo yo creo que resultan complejos de realizar. Yo sí que nunca he creído, pero esto quizás es por filosofía, ¿no? No suele ser... O sea, se genera mucho mito alrededor de que decisiones de política exterior tan trascendentes como ir a una guerra o lanzar un misil nuclear son individuales. Lo que siempre sabemos, por ejemplo, de sistemas de control de armas nucleares es que en realidad conviene mucho dar la sensación de que eso una persona quien lo dirige, en realidad es mucho más complejo de generar consenso dentro de tu élite que lo vas a usar, ¿no? Con el particular de las guerras también existen dinámicas parecidas. O sea, al final necesitas movilizar los recursos de una nación entera para ir a una de las cuestiones que desde el punto de vista humano es más compleja, que es mandar a tus jóvenes a asesinar y ser asesinados. Entonces, en muchas ocasiones, pero no ya desde la teoría política, sino desde la práctica, tú necesitas argumentos para lanzar una guerra. Eso no significa que necesites como pensar
o articular una especie de superconsenso nacional en el que llegas a una definición clara de cuáles son tus intereses, pero tienes que hacer algún tipo de discurso, que tardas tiempo en hacerlo. Incluso el ataque tan ignominioso como pudo ser el de Estados Unidos a Irak en el año 2003, llevó 1 año y medio de construcción de discurso. O sea, tienes que hacer un esfuerzo por convencer. Entonces, eso, uno, hace que las decisiones, en mi opinión y en mi análisis y en mi experiencia, con mis sesgos humanos limitados, nunca sean individuales. Y dos, que siempre dejan rastro, porque tienes que convencer a mucha gente, hay mucha gente que se entera. Entonces, en puridad lo que estás haciendo todo el rato es hacer un baile doble. Primero con la gente que tienes dentro, a propósito de, oiga, yo quiero ir a esta guerra. Y segundo con tu adversario, porque es un juego dinámico. Cada movimiento que tú haces, el otro también. Si yo hago un movimiento de acumulación de tropas, el otro también lo va a hacer. Si yo empiezo a generar un discurso nacionalista, chauvinista, el otro también lo va a hacer. Entonces, es esta idea de que estás siempre enganchado en un baile. Y resulta más interesante ver cuál es la dirección de ese baile. La dirección que observamos en los próximos años, a propósito de ya esta pregunta particular que formulabas, es de una separación de bloques. O sea, nosotros no vamos a tener dentro de 10 años o vamos a tener muy poca relación con Rusia. Como uno de vuestros miembros del panel comentaba antes, es cierto que tratamos de hacer un corte radical. Nos damos cuenta de que todavía no podemos hacerlo del todo, sobre todo lo relacionado con recursos energéticos. Ahí aparece un as tecnológico que está encima de la mesa, que es todo el particular de renovables, sistemas de almacenamiento de hidrógeno verde, y decidimos durante los últimos 3, 4, 5 años y los próximos 15 o 20 entregar partidas de 30, 40, 50, 70 billions al año para deshacernos de nuestra dependencia del combustible gas, o sea, del gas natural. O sea, lo que ves es, dentro de 10 años, el único vínculo que todavía mantenemos con Rusia es los afectos personales de aquellos que tengan doble nacionalidad, que todavía se pueden mover con relativa libertad en el cruce de fronteras, recursos energéticos que todavía les compramos porque no podemos, primero a ellos les interesa y segundo nosotros no podemos deshacernos de ellos todavía, pero poco más. Entonces, si tienes establecidas esas dos líneas que quieres eliminar en tus dependencias, tú sabes que dentro de 10 o 15 años la relación entre bloques va a ser prácticamente inexistente. Entonces, como ves, este es el baile, la dirección en la que vas. Y luego empiezas a pensar en términos de perspectiva. Bueno, puede imaginarse uno que Rusia, imaginemos que le sale relativamente bien. Primero, ¿qué sería que le sale relativamente bien la guerra de Ucrania? Por ejemplo, que se acepta algún tipo de status quo en el que una parte de Ucrania pasa a formar parte de Rusia y se establece un status quo en el que hay una Ucrania occidental y una Ucrania oriental, como puede ser con Corea del Norte o Corea del Sur, una zona desmilitarizada en el centro. Y Rusia considera que eso, primero, le envalentona, sus relaciones económicas y mundiales resultan favorecidas en el sentido de que, oye, tiene cierto standing, tiene cierta pública en el sur global, vende su petróleo a Arabia Saudí y a China, está bien. Y decide, por ejemplo, como compartimos frontera y como somos unos bloques, se da cuenta, por ejemplo, y percibe de que Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y parte de Polonia son elementos relativamente fáciles de atacar o relativamente fáciles de subvertir o que quiere movilizar al 20% de población ruso parlante que está en esas zonas. Y decide, uno, generar un discurso o dos, aumentar tropas. ¿Cómo nosotros bailaríamos ese baile? Bueno, pues Polonia ya está gastando el 3% en el presupuesto de defensa. Nosotros incluiríamos, o sea, nos sentiríamos, sobre todo porque son miembros del mercado único europeo y gran parte de los miembros de la Unión Europea han entendido, sobre todo con la COVID, que nuestra salvación en medio de estos grandes bloques geopolíticos como son China y Estados Unidos pasa por fortalecer nuestro mercado único. Entonces, aunque en los próximos 10 o 15 años Rusia considere que uno le ha salido bien, en ese caso hipotético Ucrania, dos, que decide ser un poco más agresiva y recuperar posiciones como Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia, que le son Moldavia o la zona de Transnistria, en fin, en aquellas otras zonas en las que a él le resulta interesante porque percibe que todavía ahí tiene cosas que ganar, nosotros responderíamos. Y responderíamos sobre todo porque son miembros del mercado único europeo y es un particular que no queremos dejar caer. Se considera que es la extensión de Francia, Alemania y el resto de grandes países. Así que te puedes imaginar que dentro de 10 o 15 años vayamos hacia escenarios en los que esas zonas estén más militarizadas, en las que ellos a lo mejor tengan un impulso agresivo, pero nosotros también nos dotemos de esos medios y esos recursos. Con lo cual, ¿en medio o largo plazo puede haber un gran conflicto? Pues hombre, difícil, porque es un ejercicio. Lo que sí que va a haber es este baile, esta conversación en la que nos vamos a ir separando e iremos estableciendo discursiva y pragmáticamente cuáles son nuestras líneas rojas. Por nuestro lado, veo muy difícil dejar
a un país que forma parte del mercado único europeo, porque es lo que los ha hecho fuertes y es lo único que nos defiende de China y de Estados Unidos. Por la parte de Rusia, me puedo imaginar perfectamente que tengan esas ansias o esos deseos, pero que también llega un momento en el que puedan respetar si nosotros sobre todo hacemos la inversión en capacidades. Así que recordemos también un poco, la disuasión es una mezcla de capacidades y voluntad. Voluntad de defender a otros miembros del mercado único europeo creo que sí que existe, porque ya lo hemos visto en los últimos 2 o 3 años. Capacidades las estamos construyendo. ¿Dentro de 7 años dónde estaremos? Pues yo creo que eso es lo que vamos a ver, pero no veo como un escenario brutal en el que Rusia decida y nosotros decidamos no defender.